Este video se trata de que los 8 millones de inmigrantes van a cubrir el 100% del costo de la implementación del Plan C de la Ley del Parol de la Reforma Migratoria 2021, toda vez que eso fue una de las recomendaciones de la parlamentaria Elizabeth McDonough cuando rechazó el Plan A y el Plan B, tanto del Congreso como del Senado de los Estados Unidos en el mes de septiembre. También quiero agradecer a los miles y miles de personas que han visto nuestros videos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir en todas sus redes sociales. Se les agradece anticipadamente. Empezamos. Aquí un breve recordatorio acerca de los beneficios económicos de la reforma migratoria para los Estados Unidos en el caso que sí aprueben el Plan C de la Ley del Parol. Se estima que serán aproximadamente 8 millones de inmigrantes de todas partes del mundo. Todo esto debido a que desde que la última reforma migratoria, que fue aprobada el 6 de noviembre de 1986, es decir, hace 35 años, y fue en la presidencia de Ronald Reagan, y que la llamaron la Ley de Control y Reforma de la Inmigración. Sí, la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, IRCA, que otorgó la legalización y un camino a la ciudadanía a aproximadamente 3 millones de inmigrantes. De ese gran total, 1.300.000 eran trabajadores agrícolas. El presidente Ronald Reagan declaró que aprobar la reforma migratoria de 1986 fue una de las iniciativas legislativas más difíciles en sus 8 años como presidente número 40 de los Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan primeramente fue gobernador de California y perteneció al Partido Republicano. Como presidente de los Estados Unidos fue desde el año 1981 hasta 1989. Cabe recordar que la profesión del presidente Ronald Reagan inicialmente fue de actor de Hollywood y en sus inicios también era un líder de los sindicatos. Como vemos, para la aprobación de la reforma migratoria durante la historia ha sido muy difícil, muy complicado. Generalmente el principal requisito siempre fue que la frontera sur esté debidamente segura, pero al mismo tiempo nunca tomaron en serio el proteger la frontera, otorgando los recursos necesarios desde Washington, D.C. Lo que sí se dio durante los últimos 35 años es que el tema de la inmigración lo han utilizado muy eficientemente en tiempos de campaña electoral, tanto a favor como en contra. Pero este año 2021, el presidente Biden, desde su primer día en la presidencia, el 20 de enero, firmó muchas órdenes ejecutivas en favor de los inmigrantes, tanto de la inmigración legal como de los inmigrantes propiamente dicho. En otras cosas que solicitó al Congreso y el Senado de los Estados Unidos fue que se debía mejorar, modernizar, actualizar el sistema de inmigración de los Estados Unidos, todo esto debido a que el sistema no estaba funcionando eficientemente. Por tal motivo es que ahora dentro del presupuesto de 1.75 trillones del plan llamado Build Back Better Act, se asignó 100 billones para el mejoramiento de todo el sistema migratorio de Estados Unidos. Igualmente, de este presupuesto de gasto social está incluido una provisión que permite utilizar las visas perdidas no utilizadas desde el año 1992 hasta el 2021. Las familias que esperan por mucho tiempo por sus visas tendrán la oportunidad de utilizar estas visas que van a autorizar. Igualmente, las visas de empleo e inversionistas, todos ellos deberán pagar una tarifa suplementaria y tendrán la oportunidad de obtener su visa en el menor tiempo posible. Los requisitos es que deben de estar en espera de su visa como mínimo por 2 años. Por todo este cambio, los Estados Unidos recibirá casi cerca de 2.9 trillones de dólares durante los próximos
10 años. Y la otra parte que es de interés de la comunidad inmigrante es que dentro del mismo presupuesto de 1.75 trillones se encuentra incluida la reforma migratoria 2021 del Plan C de la Ley del Parol, que posiblemente sea aprobada en el Congreso de los Estados Unidos entre el 18 y el 20 de noviembre, y el Senado lo aprobará también posiblemente del 22 al 24 de noviembre, ya que han prometido antes del Día de Acción de Gracias el tema va a ser resuelto. Toda vez que el pasado viernes 6 de noviembre, de última hora, 6 congresistas demócratas de tipo conservador solicitaron el aplazamiento de la votación debido a que tienen que revisar más minuciosamente si este plan de 1.75 trillones está debidamente garantizado sus ingresos para poder cubrir todos los costos de este presupuesto que es de carácter social y que beneficiará a las clases más necesitadas de los Estados Unidos, pero igualmente creará millones de nuevas fuentes de empleo muy bien pagadas en los próximos 5 y 10 años respectivamente. Por otro lado, la parlamentaria requirió que la propuesta migratoria que se incluya dentro del presupuesto de 1.75 trillones no le debe costar a los Estados Unidos ni un solo centavo. Esto es que la reforma migratoria 2021 se debe pagar por sí misma y no generar gastos ni costos a los Estados Unidos. Esto es a los gobiernos locales y el gobierno central. Por tal motivo, el Plan C de la Ley del Parol prohíbe las ayudas del gobierno, únicamente permite a los que califiquen comprar un seguro de un seguro de salud a un precio muy cómodo, pero solo a partir del año 2. Y también solo después de 5 años de haber calificado, las personas tendrán derecho a solicitar algún beneficio del gobierno de los Estados Unidos. Esto establece el Plan C de la Ley del Parol. Ya como es de conocimiento público, los Estados Unidos y todo el mundo entero está sufriendo graves problemas económicos debido a la gran pandemia mundial, ya que tiene como 21 meses y que no termina pronto. Aquí les voy a detallar las aportaciones monetarias que harán los casi 8 millones de inmigrantes que califiquen para este plan C de la reforma migratoria. Primero, por concepto de la obtención del permiso de trabajo, su total de ingresos será de 3.280 millones de dólares. Segundo, por el permiso de viaje, el país obtendrá la suma de 4.600 millones de dólares. Por la tarifa o el chequeo del background check, los Estados Unidos recibirá la suma de 680 millones de dólares. También por el formulario I-94, este es el parol propiamente dicho, que es otorgar la admisión legal a los Estados Unidos, y su costo aproximado será de 152 millones de dólares. Sí, este formulario cuesta $19 y es una tarifa que recientemente lo pusieron en el presupuesto de 1.75 trillones, ya que anteriormente este formulario era gratuito. Por la tarifa suplementaria o multa por haber ingresado al país de forma irregular o por haberse quedado en los Estados Unidos luego de que sus visas hayan expirado, el valor que recibirá los Estados Unidos es aproximadamente de 6.400 millones de dólares, toda vez que se estima que esta multa va a ser de $800 por persona. También las personas van a aportar por impuestos o income tax atrasados, pero no se sabe a la fecha cuántos años van a requerir. Esa es una gran cantidad de dinero también. Por otro lado, si únicamente 5 millones de personas solicitan la licencia de conducir, el valor que recibirá el gobierno es de 250 millones de dólares, ya que el precio promedio es de $50 por persona. También les quiero recordar que el precio o el valor del permiso de trabajo es de 410 y el permiso de viaje
a la fecha el costo es de $575. Sí, el costo del background check también a la fecha es de $85. Como vemos, el gobierno central va a recibir mucho dinero y ese dinero servirá para la implementación del sistema para poder recibir las aplicaciones de los aproximadamente 8 millones de personas que posiblemente califiquen a la reforma migratoria 2021. Esto es para poder contratar más personal y en sí para todos los gastos que incurran en este sistema migratorio. Se sabe a la fecha que la parlamentaria internamente ya está revisando el plan C de la ley del parol, a pesar de que oficialmente no se ha anunciado. Cabe recalcar que el plan C de la ley del parol está hecho en base a las mismas recomendaciones que hizo la parlamentaria Elizabeth McDonough en el mes de septiembre. Como vemos, no va a haber la residencia permanente o green card propiamente dicho. También el tiempo mínimo que ella solicitó es que el que califique deberá haber vivido como mínimo 10 años. También ella sugirió que los que califiquen no podrán recibir ayudas de los gobiernos centrales y del gobierno locales. Hay algunos senadores que en los últimos días van a intentar convencer a la parlamentaria a que la fecha para calificar a la reforma migratoria sea a todo aquel que haya ingresado a los Estados Unidos antes del 1 de enero del 2016. Sí, hay algunos senadores que se han pronunciado a favor de que la fecha para poder calificar a esta reforma migratoria sea el 1 de enero del 2016 para que de esa manera más personas puedan beneficiarse de esto. Eso sería muy, pero muy bueno que de último momento lo logren convencer a la abogada del Senado, que es Elizabeth McDonough. Sinceramente, los milagros sí existen. Es cuestión de tener mucha fe y solo es cuestión de días o semanas para ver o para saber en realidad qué va a pasar en el Senado de los Estados Unidos, ya que ellos también pueden solicitar algún cambio positivo al plan C de la ley del parol, ya que lo más justo sería que este plan pueda beneficiar a más personas, toda vez que es una protección temporal de la deportación por 10 años y no es la legalización propiamente dicha. Pero si dan el parol completo o el parol extendido, que es la admisión legal a los Estados Unidos sin necesidad de salir del país, millones de personas quizás podrán hacer su ajuste migratorio a través de un familiar directo que sea ciudadano de los Estados Unidos, como fuera un hijo o una hija mayor de 21 años o un esposo o esposa respectivamente. Ojalá también este plan C pueda perdonar algunas faltas del sistema migratorio que a la fecha son muy estrictos. También el viernes pasado el Congreso de los Estados Unidos aprobó el otro presupuesto del presidente Biden, es el plan de infraestructura propiamente dicho, que es de 1.2 trillones de dólares y que beneficiará grandemente a la economía de los Estados Unidos y a la economía de las familias, ya que recibirán nuevas ofertas de empleo o se abrirán más fuentes de trabajo propiamente dichos. Y eso empezará ya muy pronto, en cuestión de unos 3-4 meses. Aquí voy a enumerar más o menos las siguientes profesiones o profesionales que se beneficiarán directamente de este presupuesto de infraestructura, que es para construir puentes, carreteras, aeropuertos, vías del tren, autopistas, etcétera, etcétera, y también para el servicio de internet, para poder dar a las personas en todo el país a un bajo costo, entre otras cosas que cubre. Estas son las profesiones más o menos que se beneficiarán: los electricistas, los ingenieros de todas las áreas, arquitectos, topógrafos, carpinteros, técnicos en computación, técnicos en electricidad, en internet, toda la industria de la construcción definitivamente, la industria del hierro, del acero, la industria del cemento, la industria del asfalto, las industrias madereras, los bosques, los choferes, los maquinistas, los operadores de maquinaria pesada, los tractoristas, también los restaurantes se beneficiarán grandemente.
los contratistas, los camioneros, los troqueros, etcétera, etcétera. En sí, todas las ramas de la economía están vinculadas a este presupuesto. Mi gente, mi raza, mis paisas, ya queda poco tiempo definitivamente, ya que la espera está llegando al final, ya que esperamos muchos años para ver este resultado de la reforma migratoria y finalmente el plan C de la ley del parol, que es el tercer intento. Ojalá que se logre convencer a la parlamentaria del Senado y que todos los senadores voten a favor de esto. Pero únicamente cuando el Senado lo apruebe es hora de prepararnos con la documentación y a empezar a ahorrar, ya que aproximadamente se estima que $1,900 será un promedio que la persona debe gastar para poder calificar a esta reforma migratoria o a este beneficio migratorio del plan C de la ley del parol si logra aprobarse. A la fecha no contrate a nadie, solo es cuestión de días o semanas para empezar a prepararse, ya que luego el Senado enviará al presidente Biden para la firma de la ley. También el sistema migratorio de los Estados Unidos se tardará aproximadamente entre 5 y 6 meses para empezar a recibir las aplicaciones y también necesitan redactar ciertas resoluciones que a la fecha no han sido dadas a conocer. Si usted llegó hasta aquí, le recordamos que se suscriba a nuestro canal y comparte este video en todas sus redes sociales. Se le agradece anticipadamente. Aclaración final o disclaimer. Este video es solo una información general, no es consejo legal, no es asesoría legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor, consulte con un abogado experto en inmigración.